egunon. Orain, ateak, bai. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuet prentsaurrekora etortzeagatik. Prentsaurrekoko gaiekin hasi baino lehen gure doluminak eta elkartasun osoa agertu nahi dizkiet atzo Leonen automobil batek harrapatuta hil ziren senar-emazteen senide eta lagunei. Eta bereziki larri zaurituta geratu zen semeari. Gainerakoan, 3 gai nagusi aipatuko ditut agerraldi honetan. Batetik, udako oporraldien hasierako irtera operazioaren informazioa eta nobedadeak. Gaur, arratsaldeko 3etan emango diogu hasiera irteera operazio horri. Hori dela eta, hedabideetarako prestatu dugun kanpaina berriaz ere hitz egingo dut. Eta azkenik, Don Bidami ikuskizunaren inguruan antolatutako lehiaketako irabazleen berri ere eman nahi nuke. Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos hoy en esta rueda de prensa aquí en el Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi, que tiene como objeto presentar la operación especial salida y retorno de las vacaciones de verano. Pero, lo decía en euskera y ahora lo digo en castellano, antes de entrar en detalles sobre la operación salida, me gustaría tener un recuerdo de condolencia, de profundo dolor y también de solidaridad para los familiares y allegados del matrimonio de Villabona, que ayer falleció a consecuencia de un trágico, triste y fatal atropello, que también, como sabéis, produjo heridas de gravedad a su hijo de 12 años en tierras de León mientras hacían en bicicleta una etapa del camino francés, del Camino de Santiago. Una operación, decía, que arranca este viernes, hoy, a las 3 de la tarde y que va a finalizar en septiembre. Haremos el balance definitivo el 3 de septiembre, lunes. Bien, 3 son los puntos en los que vamos a centrar la atención en esta comparecencia. En primer lugar, vamos a hablar de la evolución de las intensidades de tráfico, de esas previsiones, de ese tránsito de vehículos que vamos a tener en estas vacaciones de verano, tanto en salida como en retorno. Hablaremos también de los puntos clave, de los puntos críticos que van a requerir de especial control, gestión y vigilancia y previstas desde la Dirección de Tráfico en la red viaria vasca. Dakizuenez, zuda partean, milaka eta milaka automobilen pasabide bihurtzen dira gure errepideak. Orain, irterako operazio honetan, Biriatutik hegoalderako ibilbidean eta itzuleran 1.830.000 automobilen joan etorria espero dugu. Hau da, iaz baino 2,25 gehiago. Gainera, nazioarteko joan etorriari Euskadi barruko automobil mugimendua gehitu behar zaio. Horrek esan nahi du, bataz beste, eguneko 30.000 automobil ibiliko direla gure errepideetan. Así es, en verano, en Euskadi, lo vais a poder ver ahora, se convierte en una zona de paso para miles de vehículos que entran por Biriatu y cruzan Euskadi dirección sur, norte de África y Portugal. Es lo que llamamos tránsito internacional de vehículos, que nos atraviesa desde el norte de Europa toda la península pasando por Euskadi. Tránsito internacional desde Europa al sur o desplazamientos de largo recorrido, es decir, es un flujo de vehículos de entrada y de salida durante los 4 meses de verano, junio, que empieza ahora, esta operación salida, julio, agosto y septiembre. A este fenómeno que se va a producir este año, igual que todos los años en verano, hay que añadir el flujo interno, ese flujo interno interior, de tráfico interior, de los desplazamientos locales que se van a producir también este verano en Euskadi. Estos desplazamientos internos, como sabéis, están más sujetos a la climatología o a fines de semana puntuales o fechas festivas, como puede ser el 25 de julio, Día de Santiago, o el 15 de agosto festivo. Bien, la Dirección de Tráfico estima que este verano 1.830.000 vehículos en tránsito internacional atravesarán Euskadi. Esto supone un aumento del 2,25% con respecto a 2017. Y a este tráfico internacional, pues habrá que observar cómo es el comportamiento del flujo interno de los vehículos en Euskadi.
A continuación, en esta gráfica que os presentamos, podemos comprobar cómo es el patrón de comportamiento de los conductores y conductoras en tránsito por Euskadi. Es un comportamiento, lo podéis observar básicamente en ese gráfico, bastante constante, bastante estable. En 2012, sabemos que se registró una cifra de 1.700.000 desplazamientos. En 2013, ya lo vamos marcando, cae la cifra, es un año marcado por los síntomas de la crisis económica, remonta algo en 2014, se va recuperando el número de vehículos que transita por nuestras carreteras, sube algo en 2015. Si el comportamiento de 2014 a 2015 fue de incremento de alrededor de un 4%, del 15 con respecto al 16 ya es del 2%, del 16 al 17 del 2%, y las previsiones apuntan que este año aumentará el volumen de tráfico hasta un 2,25% en este año 18, como decimos. Bien, en cuanto a las fechas hay que señalar que la salida de vacaciones, como sabéis, es mucho más concentrada y el retorno es mucho más escalonado. Este año hay que tener en cuenta, además, que el 1 de julio, fecha en la que muchas personas inician su periodo vacacional, también cae en fin de semana, cae en domingo, igual que el año pasado, que cayó en sábado, y esto puede hacer que se incremente el tráfico este fin de semana. En cualquier caso, el primer fin de semana se inicia la operación salida. Veremos cómo cada fin de semana, durante todo el verano, el tráfico irá en aumento progresivamente. Las fechas críticas, como veis ahí en esta diapositiva, son el último fin de semana del mes de julio, 27, 28 y 29, y el primer fin de semana del mes de agosto, 3, 4 y 5. Esto en operación salida. En operación retorno, el fin de semana más complicado siempre es el último fin de semana de julio y el primer fin de semana de agosto. Digamos que coinciden los que vuelven de vacaciones del mes de julio con los que salen de vacaciones durante el mes de agosto. Estas son las fechas críticas a las que podemos añadir ese tráfico que os decía, ese flujo interno, y en fechas señaladas como el 25 de julio, que aunque no es puente estrictamente, se prevé aumento de tráfico interno, y lo mismo nos ocurre con el 15 de agosto. En estas fechas críticas aumenta la presencia de la Ertzaintza en las